¿Qué tal, jóvenes? En esta ocasión vamos a ver el tema de fuentes de campo magnético. Este trata de cómo calcular eh, campos magnéticos para diferentes fuentes que podamos tener. Entonces nosotros ya vimos en los capítulos anteriores que si tenemos eh, un campo magnético, este va a ejercer una fuerza sobre una carga que se esté moviendo adentro del campo o sobre un conductor que lleve alguna corriente. Entonces, en ese caso, nosotros dimos por, por sentado de que el campo magnético ya estaba ahí, pero lo que nunca nos preguntamos o no nos interesaba en ese momento era eh, saber de dónde provenía ese campo, ¿no? ¿Qué era lo que lo estaba causando o quién lo estaba causando? ¿No? Entonces, nosotros ya sabemos que los imanes, por ejemplo, y que los electroimanes crean campos magnéticos. Entonces, en este capítulo lo que vamos a hacer es estudiar de una manera un poco más detallada, eh, pues las fuentes que producen campos magnéticos. Y vamos a empezar analizando el más sencillo de ellos, que es el campo magnético creado por una partícula puntual cargada que se está moviendo. Y esto nos va a servir para obtener el campo magnético producido por un segmento pequeño de un conductor que transporta corriente. Y con eso, en principio, ya podemos calcular el campo generado por un conductor de cualquier forma. Este capítulo lo vamos a terminar estudiando la ley de Ampère, el cual desempeña un papel análogo a la ley de Gauss para el caso electrostático. Entonces, la ley de Ampère lo que nos va a permitir es aprovechar las propiedades de simetría para relacionar los campos magnéticos con sus fuentes. ¿Okay? Entonces, empecemos con el campo magnético de una carga en movimiento. Eh, Antes de entrar de lleno a eso, vale la pena recordar que cuando nosotros analizamos el campo eléctrico, vimos que si calculábamos el campo eléctrico producido por una carga puntual Q, el cual estaba a una distancia eh, R, ¿no? De esa la magnitud vimos que era proporcional a la magnitud de la carga y a 1 entre R cuadrada. ¿Okay? Y también vimos que la dirección del campo tenía que estar a lo largo de la línea que unía a Q con R. Para el caso magnético, vamos a ver que existen algunas similitudes, pero también unas diferencias muy importantes. Entonces, los experimentos han demostrado que el campo magnético también depende del valor de la carga y también depende de este término de 1 entre R cuadrada. Sin embargo, la dirección del campo no está sobre la línea que une a Q con R, sino que es perpendicular al plano que contiene a esta línea y a la velocidad de la partícula. Y esto lo podemos ver en esta figurita que tenemos aquí del lado derecho. Entonces, nosotros estamos suponiendo que tenemos una carga positiva, la cual se está moviendo en la dirección que indica este vectorcito verde. Y quiero calcular el punto, quiero calcular el campo en este punto P que está acá arriba. Entonces, uh, uno pensaría pues que el, haciendo la comparativa con el campo eléctrico, uno pensaría que la dirección del campo estaría en una línea que une a Q y a R, ¿no? Entonces, pero resulta que no, ¿no? Resulta que es perpendicular a este plano, al plano este de color beige, ¿okay? Entonces aquí, eh, pues, están dibujados el sentido del vector del campo magnético, así como también estos que están aquí abajo, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que si nosotros vemos el movimiento de la partícula cargada desde este punto de aquí atrás, por decirlo de alguna manera, lo que vamos a ver es que esta partícula se va a ir alejando de nosotros, ¿okay? O sea, se va a ir moviendo, eh, por ejemplo, hacia adentro de este plano, ¿no? Y entonces
estos círculos eh, que tenemos aquí serían el valor eh, del campo magnético para diferentes puntos donde lo estuviéramos midiendo, ¿no? Entonces, aquí pues lo que nos está diciendo es que si queremos ver cómo es el campo magnético de una partícula puntual cargada en movimiento, lo que tendríamos que ver es que el campo magnético eh, traza estas circunferencias que están centradas en la carga. ¿Okay? Entonces, uh, además, otra de las cosas o de las características que tiene el campo es que también es proporcional a la rapidez de la partícula y al seno del ángulo phi, donde el ángulo phi es el ángulo medido desde aquí hasta la línea que hay de la carga al punto donde estoy midiendo el campo. ¿Sí? Entonces, pues, uno puede escribir la magnitud del campo como un 0 entre 4pi multiplicado por el valor de la carga, eh, por la rapidez, por el seno de phi y todo dividido entre r cuadrada. El término de mu 0 entre 4pi es una constante de proporcionalidad y resulta que también le podemos dar un carácter vectorial a esta expresión introduciendo un vector unitario de esta forma, con lo cual uno puede llegar a la expresión que está aquí en el recuadro rojo, ¿no? El cual ya tiene el carácter vectorial. Entonces, lo que nos dice esta es que esta ecuación es que el campo magnético es igual a mu 0 entre 4pi, la carga por el producto vectorial entre la velocidad y el vector unitario r, y todo dividido entre r cuadrado. Recuerden que el vector unitario r es un vector que va de la carga al punto donde estamos calculando el campo. Entonces aquí es este vectorcito negro que está, ¿no? Entonces, acuérdense que para obtener la dirección del campo, pues nomás hay que realizar el producto cruz de estos dos vectores y uno lo puede hacer con la regla de la mano derecha. Entonces, este término mu cero es una constante fundamental que lleva por nombre como la permeabilidad del aire y tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper. Entonces resulta que esta mu cero eh, está relacionada con la velocidad de la luz junto con la epsilon cero. Esta epsilon cero es la misma que nosotros vimos para el caso eléctrico. Entonces resulta pues que la velocidad de la luz es igual a 1 entre la raíz del producto de epsilon cero con mu cero, ¿no? Entonces esta ecuacióncita que está aquí lo que nos dice es que las ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz. Entonces bueno, es un dato ahí que sirve como de cultura general si quieren, ¿no? Pero bueno, entonces esta es la cómo calcular el campo magnético para una partícula cargada que se está moviendo. Espero haya quedado claro. Cualquier duda, háganmela saber.